Con mucho gusto. Es Muy es bien, un gozo para mí estar con ustedes este lunes por la noche. Ya se ha formado en algo de mi vida y me estoy siempre feliz oírlos, cada uno de ustedes, oír de sus vidas. Empezamos entonces con la serie Principios de Dominio Propio y el tema paciencia. Ten paciencia y triunfarás, pues la lengua suave quebranta duros huesos. Proverbio 25:15. Entonces, estamos muy pendientes del texto si quieren apuntar lo que les llama la atención para poder después ponerlos en discusión y analizar el texto. Los buenos líderes son pacientes. En esta generación de comida instantánea, acceso instantáneo, comunicación e información instantánea, hemos olvidado una gran virtud, la paciencia. No es una virtud de cantidad, es más bien una virtud de calidad. La, pre- la paciencia se metió. la paciencia La no es paciencia demora. no es demora o pereza, es esperar el momento apropiado y trabajar con el tiempo y las estaciones. Si queremos más, debemos esperar que llegue la primavera para sembrar y luego debemos esperar hasta otoño para que haya cosecha para los Estados Unidos. De manera similar, hay problemas que no pueden resolverse inmediatamente. Algunas veces deben madurar. Si no se espera el tiempo correcto, podemos aumentar el problema. Los líderes maduros reconocen las estaciones en sus vidas y sus negocios y dejan algún tiempo para el cambio. Ellos saben que el cambio es un proceso y deben practicar la paciencia durante él. También saben que sin paciencia forzarán demasiado las cosas y podrán causarles reacciones inmaduramente costosas. Es importante sentir los ánimos de un empleado o de un equipo antes de corregirlos. Hay un tiempo adecuado y un tiempo no adecuado para manejar una situación. Las personas pacientes reciben tres honores. Son reconocidos como personas en control de ellas mismas porque saben cómo reaccionar ante situaciones difíciles. Permíteme, Segundo, permíteme unos segundos aquí, por favor. Estamos hablando de la paciencia. Por favor, recuérdense, como ya lo dijo Hans, tomar notas, vean qué frases les llaman la atención. ah, y luego regresamos a la pantalla y vamos a agarrar ciertas partes del texto. Ah, y la paciencia es un talento, es un don que el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros y es una virtud que todos los cristianos debemos cultivar, debemos tener en cuenta. Acaba de leer Hans, las personas pacientes reciben tres honores. Una, son reconocidas como personas en control de ellas mismas porque saben cómo reaccionar ante situaciones difíciles. Y dos, son como personas, dice, reconocidas con entendimiento. Ah, porque escuchan para asegurarse que entendieron antes de reaccionar. No toman riesgos altos en una situación. Adelante, Hans, con el número 3, por favor. tercero, entonces, son reconocidos como personas sabias porque mantienen su paz y calma, los miden de otros, calma y calman los miedos de otros involucrados, Ujú. dando buenos consejos.
Cuando tenemos ira, debemos esperar ser pacientes hasta que podamos calmarnos. Debemos reconocer aquel proverbio que dice, cuando el estudiante está lista, aparece el maestro. Las respuestas rápidas de corazones no preparados únicamente complican la situación y al final todos perdemos. Pero como dice otro proverbio, ten paciencia y triunfarás. Con paciencia todos pueden ganar, todos pueden ganar. Si la paciencia se practica correctamente, dará éxito a todos los involucrados. Mm. ¿Quién seguirá? ¿Hay alguien que quiera leer, que puede abrir su micrófono y lea dos párrafos de la pantalla? Abre su micrófono y nos dice su Listo, nombre y comienza a leer. listo, soy Delmi. Un momento, adelante, Listo. Delmi. Ahí está. Adelante, Delmi. Ah, parece que perdió la conexión llamada. Alguien más que lea, porque no, Sí. el screen está perdido. Seguimos a donde dice, debemos ser cuidadosos. Sí, ahí es. Adelante. Debemos ser cuidadosos y reconocer que lleva tiempo desarrollar gente. No podemos esperar que un estudiante de cuarto grado entienda las lecciones de octavo grado. Los buenos líderes saben cuándo empujar y cuándo alar. Pues, espere, ¿Recuerdan acá. que el liderazgo? ¿Ellos recuerdan? Eh, Ajá. Hacia aquí. Recuerdan que el liderazgo es liderar gente, hacer que las personas vean lo que usted ve y enseñarles cómo, cuándo, por qué quieren llegar allá. Nuestras expectativas deben estar basadas en nuestro entendimiento y desempeño de las personas. Debemos saber que esto lleva tiempo, que nunca debemos ignorar los problemas, sino darles tiempo y ser pacientes, observando cuál es el momento adecuado para solucionarlos. Dios usualmente ¿Inspirará? inspirará a alguien con una solución y esperamos y oramos. Ah, ¿Alguien más? sí, yo voy. La paciencia nos sazonará y nos preparará nuestros corazones, así como también los de aquellos con los cuales estamos tratando. La próxima vez que estés precipitado o quieras presionar, detente y practica un poco de paciencia. Te harás más sabio y serás más apreciado. Voy a repetir esta última parte. La próxima vez que estés precipitado o quieras presionar, detente y practica un poco de paciencia. Entonces te harás más sabio y más apreciado. Veamos las preguntas para discutir o para conversar. ¿Eres paciente o eres demorado? Bueno, no que estés vestida de morado, pero practicas la demora. Eres lento. Pregunta número 2. ¿Cuál es la parte más difícil de practicar la paciencia? Y la pregunta número 3. ¿Te molesta cuando las cosas se demoran? Adelante, Hans. Sí, este tema es muy interesante y especialmente
como cristianos debemos aprender a esperar las respuestas del Señor. También es una enseñanza importante de no tomar decisiones rápidas, sino pensar primero y especialmente en los negocios. Aquí veo muchas veces se hacen planes, se toman decisiones rápidos sin hacer una planeación, solo se hace un bosquejo rápido y se mete en negocio Sí, y papi. casi siempre lleva al fracaso. No, Entonces, no ahí sí esperamos la respuesta del trabajar. Señor, ¿sí? Sí, bien. Ah, ya que esta es de interacción, lo que a mí me llama la atención es que, como es una mesa redonda, pondré mi punto. La paciencia, esta parte me llamó a mí la atención. La paciencia no es demora o pereza, sino que es esperar el momento apropiado y trabajar con el tiempo y las estaciones. Me llamó la atención, entre otras cosas, esta. Muchas de las veces yo soy impaciente, pierdo la paciencia porque no veo los resultados que quiero y como yo los quiero. Pero eso solo me pasa a mí porque vivo acá en California, Hans. A muchas personas no les pasa eso. Pero sí, a veces soy impaciente, pierdo la paciencia y pienso, no tomo en cuenta, muchachos, que las personas pasamos por diferentes tiempos y estaciones. La cosa costará lo mismo. Y también estoy descubriendo que las personas también tenemos emociones, sentimientos, enfermedades, aflicciones que afectan nuestra productividad. Eso me está enseñando a ser un poco más paciente con la gente, porque si alguien me ha ayudado a poner más atención a esto ha sido mi esposa, porque tu servidor puedo ser muy impaciente. Y Delmi me decía, es que no sabes si está pasando alguna enfermedad, no sabes si está preocupado porque no tiene dinero y yo pues como, como un hombre bastante, como repito, que a veces me afecta la impaciencia, yo quiero ver resultados, Hans, yo quiero ver resultados, pero estoy aprendiendo a ser paciente porque no es demora ni es pereza, sino que debo comprender que hay un tiempo para todo y que no siempre la persona está en disponibilidad de ser productiva. Ese es mi comentario y parece que Demi Kimblo tiene una observación, Hans. Espero que se escuche. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ah, ¿Te perfecto. escuchamos? Ay, la paciencia. Una virtud. Respiro profundo porque yo creo que respiro profundo todos los días. Tan necesario. Ay. Ah, esta es algo que yo le pedía tanto a mi Dios que me ayude a ser paciente, a que me dé de su paciencia. Yo he sido una persona que me gusta hacer las cosas ya. Sí, cuando me las han pedido, cuando me las piden, entiendo la urgencia, entiendo que debe de ser ya y me gusta hacer las cosas así, pero cuando es para mí que las necesito, las pido, las quiero, no me daba cuenta que la paciencia hay que desarrollarla y era lo que pedía, ¿no? Y bueno, he tenido por años, he practicado mucho mi paciencia. Me han dicho, ay, usted es tan paciente. Bueno,
llegó esa época de la que estaba hablando Armando, en la que no me reconocí más, me volví muy impaciente. eh, Era impaciencia, desesperación, no entendía por qué me sentía así. Yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, para las que son de mi temporada, de mi época, que están ahí cerquita por mi edad, pues sabrán que llega ese tiempo en el que pensamos que hemos sido tan pacientes y ahora ya nos hace falta la paciencia. Llega el tiempo de la bendita menopausia. Y yo comencé ¿cómo se dice? A desconocerme a mí misma. No me gustaba que yo me estaba sintiendo tan impaciente. Más bien yo le digo a mi esposo, ya no sé la diferencia, porque ahora sí que hay que buscar acá, ayúdenme por favor, porque a veces me siento impaciente, pero otras veces me siento irritable. Entonces ahí era yo donde decía, ¿qué? ¿Estoy perdiendo la paciencia o es que ya ahora ya entiendo, lo que me está sucediendo me ha vuelto irritable, ¿verdad? Porque me doy cuenta que lo que es con la gente, les doy su tiempo, entiendo por lo mismo que he vivido yo y lo que paso yo, comprendo a las personas de mi edad y más jóvenes que están llegando por allí. Trato de, por eso, ser pacientes y pues tener esa conmiseración, ¿no? Pero no ha sido fácil para mí porque a mí me gustaban las cosas así. Así me enseñaron a mí. A mí me gustaban ayer. ¿Ok? Yo no la necesitaba hoy, la necesitaba ayer. Entonces, tuve que poner un freno porque me estaba enfermando mucho de mi sistema, o sea, digestivo. Mucho, mucho me estaba enfermando y me di cuenta que tenía que ver con esa falta de paciencia que yo tenía. A ver, quería compartirles eso. Sí, yo no sé, Delmi, es difícil que un hombre hable de ese tema, pero también yo creo que tenemos que reconocer, todos tenemos fases en la vida, es como una secuencia, va uno se vuelve más viejo, que ya estoy ya al final, muy cerca del final de una vida. Ese también lo que ocurre a la mujer es difícil, entiendo, y ya también afecta al esposo, digamos. Eso es una cosa importante y tenemos que reconocer que es así y es una fase de la vida y se supera también, no es alguna cosa eterna, sino hay reconocer. Yo creo que lo importante, parte de la paciencia, es reconocer las fases de la vida. Nosotros tenemos todas fases de la vida. De pronto unos cambios abruptos, unos cambios que nunca deseábamos. De pronto tenemos que vivir unas fases muy angustiosas. Me ha tocado también. Y siempre he visto el horizonte adelante y siempre he visto la bendición del Señor y siempre ha podido mantener la vida en calma. Yo creo el reconocimiento de fases, de reconocimiento, parte que es natural, parte que circunstancias que no de verdad nos llegan, sea en el trabajo, sea en la vida particular, sea con los hijos. Son cosas que ocurren y ahí viene la capacidad de contemplar un problema sin alterarse. Y con la mano de Dios, en oración, recibimos la guía y más fácil, gracias a la fe que tenemos, podemos superar crisis de pronto para otras personas que no conocen al Señor. Simplemente se estrellan contra un muro. Sí, gracias, Hans. Vemos que adelante, Omeris. Omeris tiene levantadita su mano o levantada su manita. Abre tu micrófono, Omeris. Mucho gusto saludarte desde Planeta Rica. Adelante. Ahí estás.
Gracias, pastor. Sí, pero yo quiero hacerlo desde el fruto del Espíritu. Nosotros como creyentes, pues no podemos ver el asunto de la paciencia desde otro punto de vista, creo yo, sino con lo que nos compete. Como nosotros somos creyentes, pues nosotros nos debemos al mundo actual, ¿cierto? Entonces, yo personalmente tengo testimonio vivido que antes yo era demasiado impulsiva, uf, horrible. Entonces yo creo y doy fe, testifico de que de la única manera que en nosotros se puede formar la paciencia, podemos tener paciencia, es decir, dar ese fruto, o sea, tener esa capacidad de tener esa paciencia es a través del Señor, del Espíritu Santo. No hay otra manera. Es la única manera. Por eso, la paciencia como fruto del Espíritu Santo opera exteriormente en nuestra relación con nuestro prójimo, así como interiormente en relación con nosotros mismos, en particular cuando experimentamos pruebas. Por eso es que la paciencia solamente la podemos obtener a través del Espíritu Santo. Eh, Cuando nosotros confrontamos esas pruebas con el Espíritu Santo, nos da una resistencia para poder soportar eso. Eh, Aceptarla como disciplina porque Dios usa para enseñarnos y someternos a Él. Él lo usa, Él lo puede hacer eh, para poder resistir esas pruebas. Estas pruebas que forman parte del proceso por el cual una naturaleza como la de Cristo se desarrolla en nosotros. La paciencia es esencial en la relación familiar. Una pregunta, En el hogar. perdóname, Omeris, una pregunta. Entendiendo que la paciencia es es el fruto del Espíritu Santo, ¿cómo ejercitas tú? ¿Cómo demuestras tú la paciencia? ¿Podrías darnos un ejemplo de tu vida real? Sí, la paciencia. Sí, ¿podrías tú? Cuando yo resistir algo, Sí. ante algo, sí, es la capacidad de resistir algo que estoy esperando algo y es en sí la resistencia que yo tengo para esperar eso, con paciencia, calma. Danos un ejemplo de vida real. Danos un ejemplo de vida real. Ponte, sí, por favor, cobra más vida cuando lo aplicamos a la vida diaria, porque muchos de nosotros tenemos mucha teoría, pero no tenemos la práctica. Ayúdanos entonces danos un ejemplo en tu vida diaria, en cómo tú ejercitaste la paciencia que Dios te ha dado. Bueno, muy particularmente, el caso, yo tenía a mi mamá que decirme de la paciencia para poder esperar ese momento tan crucial de que mi madre partiera, porque era una encrucijada entre que mi mamá estaba sufriendo y yo también de verla sufrir. Y entonces, sí, llenarme de paciencia y esperar ese momento, no cuando yo quisiera, sino cuando Dios permitiera eso. Entonces, cuando ejercitabas la paciencia, ¿qué hacías? Una enseñanza muy grande. Omeris, perdóname. Eh, ¿Cómo ejercitabas la paciencia en esa espera en medio de la situación con tu mamá? ¿Cómo demostrabas tú la paciencia a tus hijas o a tus alrededores? Con una calma que pues se podía reflejar un poco tanto en mí con una tranquilidad ya de saber de que
no estaba desesperada ni angustiada. Muy bien. Cuando perdía la paciencia, yo me angustiaba. Y se reflejaba en mí, pues, en mis emociones. Había tristeza, llanto, mal genio. Pero entonces ya cuando ya podía hablar más tranquila, compartir Excelente. con él. Gracias. Gracias, Omeris. Gracias, Omeris. Adelante, Gracias a Hans. Gracias. Adelante, Hans. Sí, ¿quién más habla de ese tema tan importante, de experiencias de... Qué bonito. Pastor, Olga bendiciones. Lucía. Olga. Sí, Olga Lucía Calderón y después Juan Moreno. Hi, Juan. muchas gracias. De verdad que es un tema muy bello porque reconocer que somos escogidos, bueno, del Señor, espirituales, como lo quiere llamar, personas que tenemos familia, que tenemos negocios, que tenemos la cultura, que tenemos el ambiente al lado de nosotros, que es bien difícil con jóvenes, con hijos, con sobrinos, con hermanos, es bien lindo, de valientes, Pastor Armando, mi doctora Delmi, reconocer que uno en ocasiones no tiene esa paciencia, pero cuán lindo cuando uno ejercita que el ejemplo, el hijo, a mí, mi hija de pronto me habla duro o eso, y yo apenas hoy en día cuando digo tengo el fruto del Espíritu Santo, la paciencia, me quedo mirándola, y el solo mirarme y quedar callada, ella baja la mirada y sale y se va. Es como tener una paciencia. El ver que de pronto mi suegra se estresa y dice cosas como para llamar la atención y yo no defenderme, eso es paciencia. Ver que mi hermana de pronto no me soporta al hablar y a veces no me escucha, entonces yo digo, bueno, me quedo callada y la miro. Eso es paciencia. Para mí, esos son mis diarios vivir. Em, Estar en una fila esperando un medicamento 5 horas y no refutar, decirle a mi esposo, disfrutémonos este tiempo, pues alcanzamos y almorzar y riamos y disfrutarnos de ver que eso es paciencia, pero 5 horas, yo en mi vida había esperado 5 horas por un medicamento. Entonces, yo pienso que el tener, por ejemplo, ahora no poder agacharme y labrar la tierra que me encanta, sembrar los árboles y hacer cosas, y de pronto decir, depender de otra persona, me hace favor, me recoge esto y le agradezco si me lo dejan lo altico porque no me puedo agachar. Entonces, eso es paciencia, tantas cosas hermosas, pero es un valiente reconocer esas cosas que a veces nos incomodan, pero yo en este tiempo he recibido mucha paciencia, de verdad, del fruto del Espíritu Santo por los procesos de salud y esos aguijones maravillosos que me han hecho cambiar y saber escuchar. Cuando uno está de mal genio, está llorando, o el niño se cae, ya no me asusto, ya no grito, ya no, digo, ya pasó, ya hay que buscar una solución. Ah, gracias, Olga. ¿Algún comentario, Juan, Hans, y después Juan Moreno? ¿Algún comentario, Hans? Tu micrófono, Hans. Sí, yo paso, Juan, sigue. Pastor Adelante, Juan, Moreno. siempre oímos muy buenas cosas de usted. Gracias, Pastor Han, y gracias a los hermanos. Bueno, con el tema de la paciencia, yo creo que estoy en construcción del carácter. Creo que es una impronta que el Señor tiene que ir trabajando conmigo, porque yo escuchaba la definición de paciencia de la hermana Olga, asimilo lo que ella dice, pero hasta dónde uno tiene que soportar con el plan de que todo esté en calma. Y no es cierto que uno tiene que llegar a cierto límite entre la paciencia para que todo se mantenga en calma. Porque aquí no es que la otra persona gane y tú pierdas, sino que ambos ganamos y ambos perdemos. Y la paciencia es una moneda de dos caras. Yo la tengo, pero también la doy. O sea, de alguna manera ella es retributiva. Sí es una marca del carácter que nos toca trabajar, hermano, todos los días, porque creo que tiene que ver mucho con lo que Jesús dijo, que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso. Yo creo que la paciencia nos ayuda a descansar. Es una marca del carácter de Cristo que hay que desarrollar. Honestamente,
no es tan fácil. De las virtudes que podemos desarrollar dentro del espíritu, no es tan fácil porque estamos en un mundo, hermano, donde la gente se aprovecha de la nobleza de uno. Ah, malinterpretan la paciencia, abusan de ella. Entonces, uno tiene que tratar de entender hasta dónde yo debo tener paciencia y hasta dónde debo tener templanza. No sé, ayúdeme un poco, pero yo lo veo desde ese punto de vista, mi hermano. No sé si el pastor Han me quiere ayudar un Eh, poco en eso. Sí, yo, muy interesante perdón, lo que perdón, Bendiciones, Olga. Sí, Olga. bendiciones. no, perdón, señor Hannes y Pastor Juan. Lo que sucede es que en este momento hablando como mujer, no sé, las que están aquí como mujeres no va a entender por qué el hombre siempre es de un carácter más, más radical. Mientras que cuando la mujer sabia empieza a entender la parte espiritual, yo no era así. Yo sí les digo que el Señor me ha venido cambiando en 3 años para acá. No, es una cosa maravillosa, porque yo anteriormente era muy, muy, muy falta de paciencia con todo, con mi esposo, con mis vecinos, con todo. Yo era muy radical y le gustó bien y no tan bien. Ah, yo soy yo y ya no más. Hoy en día digo yo, hace 3 días me preguntaba, le preguntaba yo a Dios, Señor, ¿y cómo cómo aún ejercito la paciencia sin saber que este tema surgía hoy? Y yo sentía en mi mente, porque no escuchaba la voz de Dios, callad, callad. Y lo importante es no dejar sentir odio ni nada por la persona, no es hipocresía, sino que usted realmente sabe que está sola y dice, no, se goza y se ríe del amor que Dios da por la otra persona, por la falta de ese fruto también en la persona, ¿ve? Yo algún día pasé eso y hace muy poco lo estoy viendo de verdad que sí, eso es de todo corazón. Gracias, Olga. José había levantado su manita y después de él, mi adelante, José. Sí, bendiciones, hermano. Sí, una bendición en poderles Eva, estar escuchando. Amén, amén. Amén, hermano. Sí, ¿qué una nos bendición. gusta saludarle? ¿Qué nos tiene respecto a la Sí. paciencia? No, sí, mire, yo pienso que definitivamente la paciencia es una formación, hermano, y dentro del cristianismo eh, uno se va formando paso a paso, y cuando uno va conociendo eh, la palabra de Dios y va conociendo cómo el Espíritu Santo le va hablando, bueno, yo creo que he sido el hombre más fuerte un poquito, para mí la paciencia como usted sabe, yo me he crecido en un nivel militar. Para mí la paciencia era incorrecto, pues cuando alguien me insultaba o me gritaba, para mí iba el tolete o iba algo y lo mismo en casa era bien pesado. Y fíjese que paso a paso, pues el Espíritu Santo me ha ido moldeando, me ha ido enseñando y yo creo que cuando ya tenemos un nivel cristiano, el mismo Espíritu Santo nos va enseñando muchas cosas, como Jesús fue, como Jesús eh, hizo su trabajo. Creo que lo mismo el Espíritu Santo nos enseña a cada uno de nosotros. Y en nuestra experiencia, yo les puedo decir, pastores, que a veces ha sido bien difícil, cuesta. Ahorita hablaba con un hermano, le decía, para mí, cuando mi esposo un poquito me decía algo, pues yo me enojaba y tal vez eran cosas sencillas. Yo, para mí la paciencia era bien, un poquito, no tenía mucha paciencia, pero sí se lo puede saber decir, que yo creo que todos los humanos pasamos eso, pero ya en el nivel cristiano, nosotros vamos cambiando, vamos entendiendo, o cada golpe o cada golpe que en realidad el Espíritu Santo nos va enseñando, uno va aprendiendo muchas cosas, pastores. Y yo creo Gracias. que en el cristianismo uno aprende muchísimo, hermanos. Y se lo digo de corazón, lo mismo a nivel ministerial, he tratado al 100% ahora de tener paciencia, a veces hasta con la gente. Y aquí está, creo que nos está escuchando la hermana Liana muy bien sabe muchas cosas que nosotros como pastores pasamos.
aún ella pasó y yo creo que uno de los mejores escuelas que uno va teniendo es seguir el plan de Dios y seguir escuchando la voz del Espíritu Santo para poder hacer cambios fuertes y ser listo a escuchar la voz del Espíritu Santo. Así que bendiciones, hermano, un placer escucharles. He estado un poquito mal de salud y yo creo que es bien importante, ¿verdad? Uno pues tener ese amor y esa misericordia para muchas personas y tener paciencia también cuando alguien le hace algo malo y uno reaccionar y reflexionar, ¿verdad? Para poder hacer cambios bajo la unción del Espíritu Santo. Así, pastores, Gracias. un saludo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, los que están ahorita escuchando esta preciosa enseñanza y seguimos orando, ¿verdad? Para que la gente no se desanime, sino que siga adelante escuchando estas lindas mesas redondas que tenemos los lunes y los sábados. Bendiciones. Gracias. Gracias, José. Gracias. Sí, es un proceso, es un paso a paso. También Delmi tiene levantada su manita y después Joel David. Adelante, Delmi. Sí, hoy en la mañana cuando leía el, ¿cómo le llamas, Ana, esto que mandas para que lo leamos antes de la mesa redonda? El folleto, el folleto, sí, el mensaje. Bueno, cuando lo leía estaba meditando, yo me puso a pensar, pero mucho, mucho, y me reía de mí misma. Ahí hay una parte donde dice que, que tener paciencia sería la palabra correcta, se asimila o se asemeja a que apago el motor del vehículo cuando en realidad dentro de mí yo quiero salir quemando llanta. O sea, elijo, ya, yo quiero salir quemando llanta, pero elijo simplemente lo que yo le llamo respirar profundo y apagar el motor. Entonces, yo no me he considerado una persona paciente, ¿saben? Sino que me ha tocado lidiar con personas y me he dado cuenta que he visto la reacción de otras personas ante lo que yo he lidiado con estas, ¿verdad? X personas, y digo, pero ¿por qué se ponen así, tan exasperadas? ¿Pero por qué no le tienen paciencia, no? Y no me había dado cuenta yo. Yo trabajo a mi esposo y yo ponemos mucho énfasis en lo que se le llama Customer Service Hand, servicio al cliente. Servicio al cliente. O sea, si a alguien yo ya le instruí, ya le di un entrenamiento, ya le dije cómo hacerlo, le dirigí paso 1, paso 2, paso 3, le caminé, le tomé de la mano, pero siempre, cada mes viene y me dice, ay, ayúdame a hacerlo, yo no sé eso. Yo vengo y me pongo y lo hago. Y le vuelvo a repetir y no le digo, pero si ya te dije, ya te enseñé, pero qué. Entonces, eso se me hace a mí así como, está bien, no puedo pasarme toda la vida haciéndole esto a la persona, pero pues va a ser su decisión, ¿verdad? Si eventualmente lo hace. Pero no sé si eso ya es parte de mi personalidad, parte mía, porque no me acuerdo haber dicho, yo tengo que trabajar en esto y tengo que cambiarlo. Es simplemente está ahí el entender a las personas, comprender, ¿sí? Me puedo sentir mal, ¿verdad? Pero siento que puedo tener esa paciencia con las personas. Está bien, yo te ayudo nuevamente, yo te enseño otra vez. A ver, Hans, ¿cuál es tu opinión? Sí, es interesante oír todos esos comentarios y ser paciente es un signo de madurez. Pero Hans, ¿cuál es la diferencia? Porque esta es la otra cosa que yo quería preguntar. Porque yo me preguntaba también mientras leía, ¿cuál es la diferencia o dónde está la línea? ¿Cómo se marca la línea entre ser paciente y ser alguien que simplemente se deja? Porque Pastor Moreno mencionó algo similar.
Yo debo de saber la diferencia de cuando me estoy dejando que tomen ventaja de mí, o realmente soy paciente, o soy, ¿cómo se llama? When you're a peacemaker and peacekeeper. Aquí decimos conchudo. No sé si conocen. Cuando eres una persona que te gusta mantener la paz o hacer la paz. Ya, La diferencia. ya. ¿Sí? Negligente, podemos decir también, Negligente. ¿cierto? ¿Soy paciente o Mire, soy negligente? ¿Ya? mire, eso es muy difícil decir. Hay personas que son más acelerados y quieren hacer todo ya. Yo tal vez también por mi edad, yo soy mucho más calmado, tengo más experiencia, pero yo estoy muy seguro de ser paciente. Eso no quiere decir negligente, paciente, esperar su tiempo, la respuesta del Señor, cuando yo me siento bien para hacer la cosa. ¿m? A mí me dan un problema hoy y se me ocurre nada para resolverlo. Digo, mañana doy la respuesta. Y entonces ya mañana tengo mucho más claro para hacer eso. Otra cosa también, cuando tenemos problemas y queremos resolverlo ya, y la impaciencia también es algo muy cultural. En eso veo la diferencia como suizo, donde somos más fríos, donde tenemos que esperar las estaciones. No podemos sembrar cualquier momento como acá, donde siempre tenemos que esperar hasta que cambie el clima. Entonces, yo estoy muy seguro la paciencia es una virtud, es una paciencia que debemos tener, esperar en la respuesta del Señor, pero eso no quiere decir abandonamos un problema, que cerramos los ojos y me está muy pendiente y oramos por Señor, Señor, ayúdame a resolver eso. Si yo no lo puedo hacer hoy, lo hago mañana, pero el Señor me diría cuándo hacerlo. Entonces, no hay una línea clara. Para otras personas, mi esposa es muy acelerada, entonces tú estás demorado. Pero mire, yo no me meto, no embarco en algo, en una cosa que yo no estoy seguro y no lo he pensado. Porque si no estudio las cosas, si no investigo las cosas, para conocer realmente el trasfondo del problema, me embarco en un problema. Entonces, la paciencia y la oración es una virtud. Es una Gracias. virtud que el Señor quisiera que las tengamos. Gracias, Hans. Tenemos a Joel, que también ha levantado su manita. Adelante, Joel. Gracias por ser paciente con nosotros. Adelante, Joel. Gracias, Pastor. Bueno, yo quiero compartirles una historia que me sucedió en el 2015. Yo estaba a punto de querer comprar una casa con mi esposa y sucedió que estábamos como en desacuerdo. Yo decía que sí, ella decía que no. Entonces, en medio de eso, yo busqué el respaldo que debemos de buscar, porque el problema de la impaciencia es que tiene otra cara, la paciencia es que tiene otra cara y es la impaciencia. Y tiene que ver con no esperar en lo que Dios verdaderamente quiere hacer en medio de esa situación. Y el Señor me dio un versículo que nunca más se me ha olvidado, y es el de Isaías 30:15. Porque así, dice así, porque así dice el Señor, el Dios de Israel, en arrepentimiento y en reposo será salvo, y en quietud y confianza será vuestro poder. Entonces, cuando yo escuché esa palabra, taladró mi corazón y entendí que tenía que estar quieto en situaciones donde muchas veces estaba desesperado, no por lo que estaba viviendo en la situación, sino porque la palabra de Dios era sabiduría para mí en esos momentos. Y decidí decirle a mi esposa entonces que no íbamos a adquirir el crédito hipotecario de casa. Y así sucedió. 3 años después, el Señor, de una manera milagrosa, porque puede ser así, comenzó a ayudarme
y yo comencé a construir poco a poco mi casa, que el pastor precisamente la conoce, él ha venido acá, y yo, fue un milagro mi casa, fue un milagro, y me doy cuenta que el haber acatado esa palabra en ese momento de que en quietud y reposo está tu victoria, me hizo entender que muchas veces la impaciencia en nuestras vidas está porque no buscamos muchas veces primero la voz de Dios en ese momento. Y muchas veces nuestra impaciencia es en casos pequeños, pero también en casos grandes donde uno puede esperar. Pero por no haber puesto en práctica la paciencia en lo pequeño, tampoco la ponemos en cosas grandes. Entonces, todo tiene que ver con la práctica. Entonces, poco a poco, el cristiano va creciendo, el cristiano va aflorando en su carácter, porque es un fruto del Espíritu y Él te va enseñando. Pero si nosotros, digamos, en cosas pequeñas, siempre dejamos que nos lleve, aún las grandes también nos van a llevar en esos momentos por no esperar en Dios y no consultarle a Dios. Pues esa fue mi experiencia y ese versículo, aunque ustedes, o sea, aunque se los esté contando ahora, después, estamos casi 10 años después, ha sido un versículo bandera para mí, para yo, porque fue algo muy claro que Dios me habló, para yo ser paciente en muchas cosas. Siempre el Señor me ha dicho, en quietud y en reposo está tu victoria. En quietud y reposo está tu victoria. En quietud y reposo está tu victoria. Entonces la paciencia trae victoria y yo quiero victoria sobre mi vida. Entonces eso hizo un eco en mi vida. Era lo que quería expresarles. Nos comparte, por Muchas favor, gracias. el versículo, por favor. Isaías 30, Isaías 30:15. 15. Isaías 30:15. En la quietud y el reposo está tu victoria. Gracias, gracias. Quisiera hacer una observación, Hans, y estoy comprendiendo que para algunas personas la gracia y la paciencia es un don que se manifiesta, voy a decirlo de una forma natural, porque va con el llamado de la gracia, va con el llamado del ministerio de ayuda. Hay personas que tienen gracia y paciencia como un talento, como un don. Sin embargo, si no tenemos cuidado, ese don puede ser abusado no solo por ti, sino por otros. ¿Cómo así? Que tú ya eres parte de un equipo, eres parte de una familia, y como lo mencionó Delmi, pongamos vamos a la familia, tu hijo o tu hija cometen, no hacen caso, no son cuidadosos en limpiar su cuarto o hacer las tareas, qué sé yo, y tú como tienes paciencia y tienes mucha gracia, lo haces por tus hijos, por no corregirlos. Ese es el riesgo, ese es la línea delgada que muchas veces tenemos que tener cuidado, y ahí es donde el Espíritu Santo nos enseña que hay un tiempo también para corregir las situaciones. Por eso es que Juan Moreno en este caso mencionó de que los talentos o nuestra forma de ser puede ser abusada por otros. Yo creo que es muy importante depender del Espíritu Santo en cuándo corregir. Así que esa es la observación que quería hacer. Y gracias por la escritura de Isaías 30:15. Adelante, Hans. Y el tiempo premia. Adelante, Hans. Sí, excelente. Yo no tengo un comentario más decir. De verdad es un tema sumamente importante. Es una expresión, la paciencia es una expresión del sabio. Es la expresión de la persona que no toma decisiones aceleradas, sino primero consulta al Señor, consulta también la propia conciencia, consulta con amigos antes de tomar una decisión importante. Eso nos evita muchos problemas, como el pastor acaba de mencionar,
Él tuvo que esperar unos años, pero llegó a recibir una gran bendición de una casa sin tenerse que endeudar, que hubiera podido ser de pronto un problema para su vida y su familia. De verdad, nosotros somos personas siempre limitados en lo que vemos en nuestro alrededor y lo que vemos, si por ejemplo, imagínese usted está caminando por una calle muy bonito, todo esto muy bonito, y ve todo eso. Y todo lo que usted aprecia, usted conoce es lo que ve, lo que usted ve. Pero el Señor no camina con usted en esta calle, sino Él camina arriba. Y Él ve mucho más que ustedes ven. Él ve el futuro, Él ve todas esas cosas que nosotros no podemos apreciar. Y por eso es tan importante consultar al Señor, porque Él tiene una vista mucho más amplia de lo que puede pasar, porque nosotros estamos siempre como seres humanos reducidos a nuestro ambiente, reducido a nuestro círculo grande o pequeño, y es lo que vemos. Pero el Señor siempre tiene una vista muy diferente. Por eso es bueno consultar el Señor sobre lo que debemos hacer. Gracias, Hans. Muy bien, muchachos, el tiempo apremia. No sé si Doris, no, quisiera comentar algo antes de retirarnos. Tiene un par de minutos o de otra manera vamos a orar como una oración de despedida. Adelante, Doris, ¿puedes abrir tu micrófono y darnos algún comentario? Sé que es noche donde estás o de madrugada quizá. De otra manera, le voy a pedir a Hans, perdón, a Juan Moreno, si nos puede despedir en oración. Juan, ¿nos despides en oración, por favor? Muy bien. Claro, Pastor, claro que sí. Padre, en esta hora bendecimos tu nombre, agradecidos por toda tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por hablarnos acerca de la paciencia y tomar la virtud de tu Hijo, que no abrió su boca cuando fue llevado como oveja al matadero. Enséñanos a tener quietud, reposo, tranquilidad en nuestras almas, que podamos interiorizar la calma en medio de la tormenta, la confianza en medio de las circunstancias y la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el Gracias. Gracias, Padre. Amén. Abra su micrófono, deme un amén y muy feliz Amén. noche. Que Dios les siga. Amén, amén. Amén. Bendiciones a todos. Señor los bendiga Amén. cada Feliz uno noche. de ustedes. Gracias, Qué Hans. personas tan maravillosas. Muchas gracias a todos. Grandes bendiciones, grandes Amén. bendiciones. Gracias. Bendiciones para ti también, Hans, para ti y tu esposa. Muchas gracias. Hasta luego, Bye, Doris. bye. Feliz noche a todos. Gracias. Bye, bye. Gracias. Saludos. Gracias a todos.